bienvenida a quien se esté uniendo apenas a este Zoom, a esta transmisión. Y pues sin más, voy a permitirme presentar a los ponentes. Rogelio Laguna es maestro y candidato a doctor en filosofía por la UNAM, casa de estudios donde es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Derecho. Ha realizado estancias de formación e investigación en la Universidad de Borgoña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Córdoba en Argentina y la Universidad del Valle en Colombia. Ha coordinado junto a Mónica Gómez los libros de Sofística y Pragmatismo en 2020, Perspectivas éticas para un mundo diverso de 2015, Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad de 2015 también. Además es autor de Habitaciones del Pensamiento, La ciudad en la filosofía de Mario Zambrano en 2015 también. Esta conferencia también nos las presenta Adriana Arrieta, quien es estudiante de maestría en Filosofía de la Ciencia en la unidad de posgrado de la UNAM, en el área del conocimiento de estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Adrián es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y sus intereses teóricos son la epistemología, la filosofía de las ciencias, la filosofía moderna, el pragmatismo norteamericano y la historia de la filosofía. Ha impartido conferencias, publicado artículos académicos y participa en seminarios y proyectos de investigación. Asimismo, se desempeñó como ayudante del investigador el doctor Jorge Linares Salgado por parte del SNI del CONACYT y actualmente trabaja como ayudante de la profesora, la doctora Mónica Gómez Salazar, en las asignaturas de Ética 1 y 2 y Textos Filosóficos 7 y 8 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin más, le recuerdo a los ponentes que tenemos un tiempo de 40 minutos para después pasar a 20 minutos de preguntas y pues esto sería todo. Les dejo la palabra a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto estar aquí y compartir con Adriana Arrieta este espacio de un texto que trabajamos durante la pandemia. Saludo también mucho al doctor Ricardo Vázquez, que me dio mucho gusto al menos escuchar el final de su participación. Siempre es difícil cuando hay un tan buen ponente antes que uno estar al mismo nivel, pero bueno, vamos a intentarlo con muchísimo gusto. El texto que les vamos a presentar tiene que ver con cómo se podría plantear un pensamiento sobre el COVID-19 desde la filosofía de la ciencia y cuál sería una propuesta para una agenda conceptual, ¿no? Tomando en cuenta que todos estos fenómenos, toda esta ciencia que está sucediendo en tiempo real, pues requiere también conceptos que se vayan afinando y que se vayan revisando. Entonces voy a pedirle a Adrián Arrieta, quien además está organizando este evento y quien lo felicito muchísimo, que empiece él con la revisión del texto y después yo continuaré. Entonces, Adrián, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, Rogelio, por estar aquí y por acompañarme a dar esta ponencia que escribimos juntos. Comienzo con la introducción. La pandemia provocada por el COVID-19 ha sido un acontecimiento sin igual para la historia de las ciencias naturales y médicas. Nunca en la historia de la humanidad se había presenciado tal urgencia de los científicos por indagar todos los pormenores del SARS-CoV-2, el virus causante de esta enfermedad. Así, se tuvo la oportunidad de presenciar el trabajo de los investigadores en tiempo real, lleno de conjeturas sin probar y errores que costaron vidas humanas, pero también aciertos gracias a los cuales todavía la especie humana sueña con tener un futuro sobre la faz de la Tierra. Fueron impresionantes los esfuerzos financiados por empresas transnacionales y muchos gobiernos del mundo por obtener una vacuna lo antes posible, con la finalidad de frenar el número creciente de hospitalizaciones y de fallecimientos. Los sistemas de salud a lo largo del planeta, sin excepciones, se han visto rebasados por la cantidad descomunal de enfermos y de muertes. Los médicos y todo el personal de enfermería fueron personajes fundamentales que combatieron en primera línea el COVID-19, lucha que a muchos les costó su propia salud y vida. Ello es una prueba de la negligencia con la que han actuado muchos gobernantes internacionalmente al menospreciar la magnitud de la problemática causada por la pandemia,
menoscabando de ese modo el trabajo de los científicos, médicos y el personal de enfermería. Las humanidades y las ciencias sociales se han visto apremiadas por lograr articular un cuerpo más o menos coherente de reflexiones sobre todos los problemas y todas las consecuencias que el COVID-19 nos ha legado. Muchos afirmaban que la pandemia tan solo era un recurso de los estados para por fin mostrar su faceta más represiva contra sus gobernados, y otros tantos vaticinaron con ello el fin del capitalismo y un posible auge de otros sistemas económicos políticos. Habría que hacer poco caso a este tipo de reflexiones que son cuanto menos oportunistas y poco elaboradas. Detrás suyo tan solo parece haber una agenda para legitimar sus intereses. Es imposible pensar todas las aristas que implican a la pandemia desde puntos de vista tan limitados. No es prudente, por lo menos todavía, sistematizar nuestro adverso presente en un solo concepto. De hecho, habría que poner en entredicho la vigencia y la validez de muchos de los conceptos con los cuales trabajamos dentro de la tradición del conocimiento occidental. Es apremiante para las disciplinas sociales y humanísticas emprender la resemantización de las categorías heredadas por la tradición y la elaboración de nuevos conceptos para pensar de un modo novedoso e innovador la cuestión del COVID-19, las ciencias, las tecnologías y la humanidad. De esta empresa también depende el futuro de las humanidades y las ciencias sociales como saberes relevantes para la toma de decisiones en nuestras sociedades. Juzgamos que la filosofía de la ciencia es una disciplina que puede ayudarnos a construir reflexiones pertinentes para la actualidad de la pandemia del COVID-19. Su cercanía con el conocimiento científico y tecnológico le permite elaborar juicios informados y que pueden servir de guía en acciones concretas para atender los problemas vigentes en nuestras circunstancias sociales, políticas y económicas. Al mismo tiempo, su componente filosófico le admite obtener conceptos, categorías y juicios que cuestionen lo que se ha dicho sobre el tema hasta el momento. Mediante la filosofía de la ciencia es posible pensar sin sistematizar una serie de perspectivas e interrogantes sobre los retos por enfrentar en la pandemia del COVID-19. No se requiere una salvación milagrosa, eso sencillamente es imposible. Lo que necesitan nuestras sociedades contemporáneas son caminos a través de los cuales construir soluciones a los problemas concretos. Nuestra intención en este trabajo no es ofrecer tales respuestas, pero sí está en nuestras manos comenzar a examinar el terreno. Comenzamos con unos breves apuntes sobre el COVID-19 porque es importante mantenernos informados acerca de qué es la enfermedad, que muchas veces fue uno de los fallos acerca de las reflexiones en torno a la misma. Muchos filósofos, muchos humanistas, muchos científicos sociales no sabían con lo que estaban tratando. Por eso comenzamos nuestro trabajo de investigación de esta forma. Cualquier opinión informada acerca de la pandemia del COVID-19 debe partir de una correcta caracterización cercana a la evidencia científica. De acuerdo con Michael Claessens, el SARS-CoV-2 es el virus responsable del COVID-19, una enfermedad respiratoria que en el 80% de los infectados es leve, pero sintomática en el 15% de los pacientes contaminados y un padecimiento fatal en el 5% de los casos. El correspondiente virión, la forma infecciosa del virus, es un microorganismo que se aloja como un parásito en las células vivas de un huésped con la única finalidad de copiarse a sí mismo millones de veces. Esta clase de parásitos se les conoce como coronavirus, precisamente porque al observarlos en un microscopio se aprecian con la forma de una corona. El material genético del SARS-CoV-2 es contenido en una sola cadena de ARN, ácido ribonucleico, teniendo una longitud de 29.903 nucleótidos y codificando 10 genes, lo que lo convierte en uno de los más largos genomas de los virus de ARN conocidos. En comparación, la cadena genética de los seres humanos ronda aproximadamente en 3.200 millones nucleótidos, una enorme diferencia con respecto al virus en cuestión. La cadena de información genética del SARS-CoV-2 es muy limitada, lo que no le permite al virus ser un organismo autónomo. Para sobrevivir y desarrollarse requiere alojarse y multiplicarse dentro de las células de un organismo vivo. Siguiendo a Claessens, los primeros casos detectados del COVID-19 fueron ubicados supuestamente en la ciudad de Wuhan, China. Se dice que el primer epicentro de la pandemia corresponde al mercado mayorista de mariscos de Huanan, establecido
en dicha ciudad. No obstante, informa la Organización Mundial de la Salud, gracias a una investigación emprendida desde el 14 de enero al 10 de febrero de 2021, que el COVID-19 estuvo circulando en otras regiones de China semanas previas a ser identificado en Wuhan. No es imposible que el virus estuviera circulando en el sudeste de Asia meses antes de su primera detección. Por esa razón, es absolutamente racista y xenófobo que señalar a los ciudadanos chinos como los causantes de la enfermedad. Asimismo, como aclara Claessens, está confirmado por estudios filogenéticos y genómicos que los murciélagos son los organismos que hospedaron dentro de su material genético al SARS-CoV-2. Sin embargo, pese a numerosas especulaciones y videos virales en redes sociales, el mercado de Huanan no tenía ningún murciélago a la vista con alguno de sus proveedores, ni tampoco estos mamíferos forman parte de la dieta tradicional de Wuhan. Esa información es producto de meras suposiciones prejuiciosas y perniciosas. Si lo anterior no es suficientemente concluyente, la evidencia científica ha arrojado que la transmisión del SARS-CoV-2 no fue directa entre un murciélago y un humano, sino que requirió el hospedaje de un organismo intermedio para su propagación, que aún se desconoce. Según Claessens, la enfermedad del COVID-19 consiste en una respuesta excesiva del sistema inmunológico a causa del virus y en un padecimiento respiratorio. Su periodo de incubación oscila entre de los 2 a los 10 días, siendo 5 días el promedio en el que el virus se aloja en el organismo y la presencia de los primeros síntomas. Si bien hay numerosos casos asintomáticos, el SARS-CoV-2 puede contagiarse incluso en la ausencia de síntomas. Esta clase de coronavirus es capaz de infectar tanto al tracto respiratorio superior, conformado por la nariz, la cavidad nasal, la boca y la faringe, como al tracto respiratorio inferior, ubicado en la caja torácica, que incluye la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. En sus formas más severas, el virus afecta a los alveolos pulmonares y provoca niveles mortales de inflamación en los pulmones. Todos los síntomas provocan una producción masiva de proteínas por parte del sistema inmunológico para contrarrestar la propagación del virus en el organismo, lo que lleva a una significativa reducción del oxígeno en la sangre, afectando el funcionamiento de otros órganos vitales. Por ello, el COVID-19 puede causar afecciones cardiovasculares y neuronales, como fallas en el corazón y severos dolores de cabeza. También provoca pérdida de olfato y gusto, náuseas, parálisis de lengua y otros músculos, y un profundo cansancio. La gravedad de la enfermedad es de tal magnitud que los pacientes pueden presentar síntomas meses después de ser dados de alta. Vemos que la gravedad de la enfermedad y también algunos puntos en los cuales habría que enfatizar acerca de su origen, ¿no? Se ha señalado, en efecto, que el gobierno chino así fue negligente en la comunicación hacia otros estados de la enfermedad, pero no por ello es que podemos afirmar que la enfermedad surgió ahí o que fue por su dieta. No hay que caer en esa clase de juicios y que son, en todo caso, prejuicios. Comunicación de la ciencia en los tiempos del COVID-19. Nos comenta Amy Corber que la comunicación de la ciencia se ha transformado gracias a la pandemia provocada por el COVID-19. En términos generales, hemos presenciado cómo las investigaciones científicas circulan con facilidad y rapidez en contextos especializados y en espacios de divulgación. La recepción de la información suele ser juzgada según el contexto de enunciación y de recepción, pudiendo ser catalogada como una verdad indudable o una falsedad por desmentir. En la actualidad, las ciencias no son asuntos meramente académicos, sino que la audiencia que la consume ha trascendido las fronteras de los campus universitarios. El trabajo de los científicos hace no mucho tiempo se limitaba a laborar durante meses o años en laboratorios. Luego se procedía a la redacción de artículos donde se sistematizan las hipótesis, evidencias y resultados. Tales artículos se reenviaban a revistas especializadas en donde se sometían a dictaminación anónima por pares para evaluar la pertinencia y la relevancia de las investigaciones del modo más transparente posible. Posteriormente, las investigaciones eran traducidas a un lenguaje no especializado, accesible al grueso de la población sin formación científica. Tomaba meses e incluso años que un descubrimiento científico saliera del laboratorio para ser conocido por el público general. Impresionantemente, con la pandemia, como apunta Corber, hemos presenciado a las ciencias como lo son usualmente, una serie de disciplinas que cometen errores y aciertos, que ponen en duda y cambian constantemente a través del tiempo y a la luz de nuestras investigaciones.
Con ello, crece el número de trabajos publicados en versiones preimpresas, todavía sin completar todos los procedimientos que académicamente acostumbraban. Las redes sociales han fungido un rol fundamental para difundir y divulgar estos descubrimientos científicos que aún no son dictaminados para publicarse formalmente. No solo es un deseo caprichoso de los integrantes de la sociedad por estar informados con las últimas novedades del COVID-19, sino que la toma de decisiones para combatir la propagación del virus depende directamente de que las investigaciones de los científicos fueran transmitidas rápidamente a las autoridades competentes y a los ciudadanos. Por supuesto, lo anterior beneficia enormemente los movimientos que propugnan por el modelo conocido como Open Science, el cual busca hacer que la investigación científica, así como su difusión, sea completamente accesible y gratuita a todos los niveles sociales, sin importar condiciones materiales y socioeconómicas. Las ciencias tienen una oportunidad perfecta de encontrar nuevos canales por los cuales transmitirse entre los científicos y las masas de un modo más veloz que lo tradicionalmente aceptado. No obstante, también habría que puntualizar que la proliferación de las llamadas fake news se beneficia de la rápida diseminación del saber científico. En las nuevas tecnologías de la comunicación y la información es posible encontrar con información científica tanto fidedigna como falsa, pero es muy difícil de contrastar su veracidad o falsedad porque carecen de los filtros que establecen los procesos de dictaminación. Un ejemplo de lo anterior puede ser la teoría ampliamente popular de que el virus fue creado dentro de las instalaciones de un laboratorio en Wuhan, China, lo que es claramente una mentira, por no decir que una conjetura apresurada hecha por personas creyentes en que el COVID-19 es en realidad un arma hecha por los gobiernos del mundo para reducir la población mundial. Como ya hemos mencionado, la evidencia científica nos dice que el SARS-CoV-2 proviene del material genético de los murciélagos y fue transmitido a los humanos por medio de un organismo intermedio desconocido. No hay bases científicas para afirmar que el virus fue creado y no porque se haya repetido hasta el cansancio en redes sociales lo hace un juicio válido. Los comunicadores de la ciencia tienen retos interesantes en el porvenir. Indagar los cambios en los procesos de publicación de investigaciones en revistas científicas especializadas, así como estudiar el renovado interés de las masas por los descubrimientos científicos. Es claro que los nuevos modos de comunicar la ciencia implican claras ventajas y desventajas. Será una tarea interesante por trabajar porque puede traer consigo una transformación sustancial en los modos de hacer ciencia dentro de nuestras sociedades. Le cedo la palabra a Rogelio. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí esta parte del escepticismo, ciencia y COVID-19. Un problema del que han adolecido nuestras sociedades contemporáneas es de un pronunciado, sistemático y cada vez menos discreto rechazo a la veracidad de todo el conocimiento científico, o en su caso una patente aversión hacia ciertas teorías y prácticas que no se ajustan a los valiosos sistemas de creencias de diversos grupos de personas. Según Bastian Ruptens, Sander van der Linden y Romy van der Lee, el escepticismo global y local de la ciencia puede causar catástrofes en la salud pública, la economía y el medio ambiente. Mientras se desarrollan formas novedosas de comunicar la ciencia en todos los círculos sociales, el escepticismo hacia la investigación científica crece día con día, en parte debido a la transmisión de información falsa en redes sociales y medios tradicionales de comunicación. Tres ejemplos claros al respecto son el escepticismo hacia el cambio climático, el escepticismo ante la existencia o la gravedad del SARS-CoV-2 y el escepticismo hacia la eficacia de la vacunación por COVID-19 y otras enfermedades. De acuerdo con Ruptens, van der Linden, der Lee, todos estos escepticismos no tienen una raíz común, como una ideología en específico o alguna deficiencia en los sistemas educativos internacionales. Son escepticismos heterogéneos, tanto en su origen como en sus practicantes. Un escéptico del cambio climático puede creer en el COVID-19 y en la vacunación, y viceversa. Lo que es un hecho es que el conservadurismo político apegado al gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos de América y el propio caso del gobierno precedido por Andrés Manuel López Obrador en México es afín a una perspectiva escéptica de la ciencia, desestimando hechos como el calentamiento global o la gravedad de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Lo anterior trae como consecuencia políticas inefectivas para combatir el cambio climático o la pandemia de COVID-19. Otro ejemplo pueden ser las protestas contra el aislamiento y el confinamiento social en diversas partes del mundo como Europa y Estados Unidos de América,
alegando que tales medidas sanitarias, pese a salvaguardar su vida, atentan contra la libertad individual y los derechos humanos de las personas para decidir sobre su propio cuerpo. Había inclusive protestas contra el uso de las mascarillas, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla de un escepticismo ante la ciencia. El escepticismo de las vacunas merece una mención especial. Pese a ser minoría en la gran mayoría de los países, los voceros de este movimiento logran contar con muchas interacciones en redes sociales, manteniendo sus posturas en el ojo público y ganando adeptos con el tiempo. Específicamente, la vacuna para el COVID-19 ha probado ser una herramienta fundamental para disminuir los casos mortales y los que ameritan hospitalización, permitiendo de ese modo la gradual reactivación de la vida social y política y económica en muchos países. No obstante, con la bandera de la libertad y la autonomía individual, muchas personas de distintos círculos sociales han tomado la irresponsable decisión de no vacunarse. En efecto, nadie puede coaccionar a otra persona a hacer lo que no desea. El problema aquí es que esta ignorancia, este escepticismo, los llevará tarde o temprano y la de otros. Los gobiernos del mundo, colectivos sociales e individuales deben hacer todo lo posible por erradicar esta clase de escepticismo en favor de la humanidad entera. El escepticismo de la ciencia es más complejo de lo que aparenta, pues se relaciona directamente con las formas de vida de las personas y sus modos de habitar el mundo. Tras tocar estos sistemas de creencias puede ocasionar enfrentamientos graves entre estados, ciudadanos, así como entre personas. Pese a ellos, este tipo de escepticismo, como hemos dicho, puede tener consecuencias fatales dentro de nuestras sociedades, por lo cual es menesteroso seguir estudiando su desenvolvimiento y proponiendo soluciones para combatirlo. Hacia una nueva epistemología de la ciencia para épocas pandémicas. Habiendo hablado del escepticismo, podemos ahora abordar la cuestión de una epistemología renovada, capaz de comprender los problemas, las soluciones y las áreas de oportunidad en torno a la pandemia del COVID-19. Recordando lo escrito en páginas previas, la actualidad de la práctica científica se ha transformado en tiempo real y es necesario una teoría del conocimiento que pueda renovarse para estar a la altura del análisis de los nuevos modos de hacer ciencia. Las comunidades científicas hoy en día son fundamentales para la anticipación de la crisis y para gobernar por el bien común. Las actividades de los científicos tienen un impacto directo en la vida de las personas, siendo la vacunación y el desarrollo de medicamentos los ejemplos por antonomasia. La rápida transmisión de los descubrimientos científicos y su inmediata implementación en políticas públicas, como hemos mencionado, también representan interesantes tópicos epistemológicos para reflexionar. Esta posible nueva epistemología de la ciencia tendría que responder a la emergencia global del COVID-19, entre muchas otras, y reforzar la confianza pública en la ciencia y su rol dentro de las sociedades contemporáneas. Reiterando lo escrito con anterioridad, la pandemia del SARS-CoV-2 ha representado una oportunidad de presenciar el trabajo de los científicos en todo su esplendor, con sus virtudes y sus defectos, sin la necesidad de atravesar por largos procesos de evaluación y publicación. Asimismo, la rapidez con la que se han producido las nuevas investigaciones científicas ha traído consigo dudas acerca de su veracidad y validez, lo que ha ocasionado la proliferación de fake news y en relación con ello un creciente escepticismo hacia las ciencias. Por lo cual, una nueva epistemología de la ciencia tendría que desarrollar nuevos marcos teóricos que puedan justificar los nuevos modos de dar a conocer el trabajo de los científicos, así como tendría que ocuparse por legitimar en el plano político la toma de decisiones fundamentadas en conocimientos aún incompletos. Sería una labor epistemológica cercana al análisis de prácticas y de experimentación. Lo anterior contribuiría a crear espacios donde la ciencia y el Estado puedan trabajar en conjunto y de ese modo reducir la complejidad y la incertidumbre de nuestros tiempos. Precisamente los científicos pueden ser actores sociales que participen activamente en los procesos de detección y resolución de problemas. Por ejemplo, la logística de las campañas de vacunación locales, nacionales y globales tendría que ser encargada a los especialistas en ciencias médicas y en salud pública. Idealmente, nadie más tendría que intervenir en tal tarea. Asimismo, como parte de la renovada integración entre ciencia y Estado, los científicos pueden intervenir en la formación de comunicadores de la ciencia
capaces de transmitir fácil y rápidamente ideas y resultados, así como combatir la desinformación. Además, gracias a los esfuerzos de la nueva comunicación de la ciencia, los procesos de construcción de conocimiento científico pueden hacerse sumamente transparentes. Podríamos ser testigos de los modos por los cuales se concreta el consenso científico y cómo los descubrimientos de la ciencia son sometidos a revisiones exhaustivas y críticas por parte de toda la comunidad científica. Una ciencia transparente podría colaborar en la gradual disminución del escepticismo científico. Ahora bien, a lo largo de la pandemia por el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo han implementado diversas acciones para contrarrestarla, siendo unas más efectivas que otras. Sobre todo, gradualmente observaron que en ciertos territorios algunas medidas sanitarias no tuvieron la misma eficacia y aceptación que en contextos más favorables para su desarrollo. Un ejemplo claro al respecto, ya lo mencionábamos, es el confinamiento social. En países con mejores condiciones de vida, como Austria o Australia, los ciudadanos podían permanecer en casa sin comprometer necesariamente su salud financiera. Caso contrario, la región latinoamericana, donde el comercio informal impera y las personas deben salir a trabajar diario para poder sobrevivir día a día. También vale la pena mencionar el caso de las campañas de vacunación para prevenir el COVID-19 que sean sumamente rápidas y efectivas en países sin demasiada densidad demográfica, mientras que en otras latitudes son lentas gracias a la cantidad de habitantes con los que se cuenta. Consiguientemente, la epistemología de la ciencia en tiempos de COVID-19 debe hacer hincapié en diferentes voces y perspectivas a las prevalecientes en la ciencia occidental que predomina aún en las instituciones educativas. La ciencia está históricamente situada y ha sido ciertamente cómplice de muchas injusticias epistémicas, como es el caso del menosprecio de los saberes indígenas. La conjunción entre ciencia y Estado también es culpable y sistematizar y perpetuar comportamientos sexistas, racistas, xenofóbicos, transfóbicos y otras clases de discriminación, por por lo cual las banderas de la nueva epistemología de la ciencia deben ser la equidad, la diversidad y la inclusión, dando importancia tanto a las razones meramente técnicas como a los razonamientos políticos y éticos. La epistemología, por lo tanto, debe renovar su nexo con la ética. Esto ocasionará que las ciencias puedan trabajar contemplando un espectro más amplio de puntos de vista, opiniones y experiencias, lo que contribuye a su enriquecimiento. La ciencia de nuestras sociedades pueden verse beneficiadas porque los especialistas tendrán en consideración los retos específicos del contexto en donde servirán al bienestar público. Sociedades de conocimiento, consecuencias de la pandemia para las ciencias y los estados. De acuerdo con Rainer Gutmann y Nico Ster, muchos especialistas en ciencias sociales y humanidades concurren que actualmente vivimos bajo el modelo social y económico político comúnmente conocido como sociedad del conocimiento, aquella donde la creación, uso, difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología fungen un rol constitutivo en las políticas públicas, en la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes y en la participación de la sociedad civil. Es una suerte de modelo ilustrado de sociedad política en donde el conocimiento científico colabora en la resolución de problemas sociales. Bajo este modelo de sociedad se piensa que si la ciencia y la tecnología producen conocimientos verdaderos y válidos, entonces ellas pueden ser usadas en los procesos políticos, en donde propondrían decisiones correctas y que efectivamente resuelvan los problemas sociales. Idealmente, dado que habría un consenso científico en torno a las hipótesis y prácticas efectivas, las decisiones basadas en la ciencia y la tecnología tendrían que trascender las diferentes ideologías. Como señala Griffin Trotter, durante la pandemia provocada por el COVID-19, la ciencia y la tecnología no solo se convirtieron en instrumentos del Estado al servicio del bien común, sino que también sus desarrollos y descubrimientos funcionaron como elementos coercitivos para controlar el brote de esta enfermedad. El confinamiento, opcional y obligatorio, la distancia social y el uso obligatorio de cubrebocas son en efecto medidas que trastocan las libertades ciudadanas, pero que al mismo tiempo son necesarias para prevenir más contagios y muertes. Estos mecanismos de prevención coercitivos se legitimaron precisamente gracias a la evidencia científica y las pruebas de su eficacia. No por estas razones habría que poner en duda las virtudes de estas medidas sanitarias, pero es imposible negar que tuvieron un rol activo en esta forma de toma de decisiones.
Argumentando un poco a contracorriente de lo que escribe Trotter, debemos caer en cuenta que las ciencias y las tecnologías no son agnósticas en cuanto a los valores morales y políticos. Ellas no necesariamente pueden trascender las ideologías como lo supone el modelo de las sociedades de conocimiento. El comportamiento de los ciudadanos y las autoridades en la pandemia no es desinteresado. Muy pocos en realidad, bueno, lo habría que realizar caso por caso, piensan en el bienestar de la comunidad, sino que solo acatan las medidas sanitarias para protegerse a sí mismos o en su caso de no cargar con el peso político de los fallecimientos causados por no implementar las acciones preventivas necesarias. Consideramos que el conocimiento no es una herramienta para superar los desacuerdos, sino que funciona como un elemento, en algunos momentos claro, para legitimar, perpetuar y establecer acciones que interesan a ciertos sectores de la población, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, ¿no? Y cuando son muchos, pues parece que tenemos un acuerdo, pero siempre hay alguien por ahí que puede tener la nota disonante. Actualmente los descubrimientos científicos de inmediato se incorporan a las dinámicas de propaganda por apelar a los hechos y no a las opiniones. Se resalta la supuesta objetividad de las ciencias y las tecnologías en favor de incrementar la confianza hacia estas disciplinas. No obstante, esto es un arma de doble filo. Esta clase de discurso sobre la objetividad y el desinterés del conocimiento científico, ya decíamos, también provocan la desconfianza y el escepticismo hacia ellos. Siguiendo a Claessens, las trágicas muertes de COVID-19 y la situación crítica del mundo se debió a los malos manejos por las autoridades y los ciudadanos. Es necesario admitir, por supuesto, que nadie estaba preparado para enfrentar todas estas eventualidades. Ninguna medida sanitaria ha sido del todo efectiva. Los fallecimientos se han presentado aún con la rigurosa distancia social y el uso de cubrebocas. Muchos fueron los gobernantes en el mundo que desestimaron la gravedad de la pandemia del SARS-CoV-2, entre los cuales ya hemos mencionado a Boris Johnson, a Donald Trump y en algún sentido a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en este primer momento en que hubo una polémica, ustedes se acordarán, donde su gobierno no impulsó, digamos, rápidamente el uso de los cubrebocas, ¿no? Y ahí hubo como una especie de guerra entre artículos científicos presentadas en estas famosas conferencias donde el encargado de la pandemia decía, no hay artículos que sostengan que es mejor usar cubrebocas que no usar cubrebocas, y hasta como 2 meses después se impulsó el uso del cubrebocas. Todos estos gobernantes, todos estos gobiernos alimentaron de alguna manera el escepticismo hacia las medidas sanitarias y hacia las vacunas. Ninguno pudo implementar un confinamiento estricto para prevenir el contagio y constantemente desestimaron el uso de cubrebocas. También habría que ver el caso de Brasil, que me parece que también es un caso para estudiarse. La realidad es que su actuar, el de muchos otros, fue negligente y por si fuese poco, contrariaron a las comunidades científicas que si bien su actuar no es completamente desinteresado, sí intentaban procurar el bienestar ante el COVID-19. Por estas razones habría que cuestionarnos si realmente vivimos en una sociedad de conocimiento. Hay razones para pensar que las autoridades y los ciudadanos actúan científicamente. Inclusive hay razones para pensar que los propios científicos actúan científicamente. Y recuerden ustedes cuando el encargado de la pandemia, el doctor López-Gatell, le preguntaban si el presidente podía contagiar y la respuesta fue: el presidente no es fuerza de contagio, es fuerza moral. Y entonces ahí tenemos un caso claro donde se estaba politizando una situación que era, digamos, técnica, ¿no? Era una cuestión de salud y de repente se vuelve una cuestión política. Entonces, por eso vuelvo a repetir, no solamente si las autoridades y los ciudadanos actúan científicamente, sino si los científicos todo el tiempo actúan científicamente. Y yo creo que ahí hay un tema por revisar. La negligencia y la mala fe han permeado la toma de decisiones desde que comenzó la pandemia. Por supuesto, también la buena fe, pero la acción es que la buena fe, aunque salvó muchas vidas, pues tampoco logró evitar todas las otras muertes y enfermedades que provocan cuando se toman prácticas negligentes. Este modelo de sociedad de conocimiento estaría palideciendo ante la realidad efectiva de nuestra actualidad. Incluso habría que cuestionar si las ciencias y las tecnologías deberían ser el instrumento por antonomasia en el quehacer político. Poner en duda su eficacia sería simplemente ignorante por nuestra parte
pero volvemos a repetir, ninguna medida en contra del SARS-CoV-2 es absolutamente eficaz en cualquier contexto. Admitimos que el conocimiento es un mejor aliado que la ignorancia cuando se trata del COVID-19, pero no por ello debemos de dejar de cuestionar su pertinencia y valor dentro de nuestras sociedades. O sea, hay ahí como una especie de tensión entre, por un lado, decir, bueno, vamos a actuar científicamente, porque no actuar científicamente, pues sería anti-ilustrado en estos términos que lo hemos mencionado, pero por otra parte hay que tener mucho cuidado con creer que ya se tiene la panacea y que se tiene por completo toda la respuesta de qué es lo que se tendría que hacer específicamente para prevenir o combatir o terminar, concluir de toda una vez por todas con esta pandemia. Conclusión. Sobre la vigencia del progreso y el porvenir de la ciencia. George Canguilhem es un crítico de la idea de progreso que se entiende como el motor de la historia. Un hilo conductor que impulsa a la raza humana a un constante avance hacia mejor. El estandarte por antonomasia del progreso humano ha sido el conocimiento científico y tecnológico, pues es el que nos ha permitido ahondar en los confines del universo, del mundo y los seres humanos. Sus desarrollos incrementaron la calidad de vida de casi cualquier persona sobre la faz de la Tierra. Canguilhem es un filósofo preocupado por la excesiva confianza hacia el progreso de las ciencias y las tecnologías. El desarrollo continuo del conocimiento siempre será capaz de llevar a mejor puerto la vida humana. Los seres humanos siempre sabrán con certeza, gracias a las ciencias, hacia dónde dirigir su camino. El progreso siempre nos asegurará la civilización, ¿o acaso no puede llevarnos directo a la barbarie? Resulta particularmente evidente que las ciencias y las tecnologías en efecto han incrementado las esperanzas de la humanidad para sobrevivir a la pandemia del COVID-19 y a otras enfermedades. De hecho, no, ya ahí medio vamos, medio cantando victoria, aunque ya se están volviendo a cerrar algunos lugares y nos recuerdan ese momento en que todo era incertidumbre, ¿no? Pero parecería que sí, que la ciencia y la tecnología nos ayudaron a sobrevivir a la pandemia, ¿no? Gracias a estas disciplinas, la raza humana no se ha visto comprometida por virus y bacterias letales que hagan peligrar su existencia sobre el planeta Tierra cotidianamente, ¿no? No obstante, aduciendo un caso contrario, las ciencias militares son causantes de una gran cantidad de sufrimiento, desgracias y muertes para millones de personas a lo largo del mundo. Las guerras mundiales son un claro ejemplo que ilustra lo dicho. No es evidente que todo el desarrollo científico y tecnológico colabore por el bien de la humanidad. Hemos de insistir en que se debe abandonar la imagen progresiva de la ciencia. Así lo han hecho muchos filósofos de la ciencia afines a la corriente historicista que imperó a partir de la década 70 del siglo XX, entre los cuales destaca Paul Feyerabend. Este autor criticó a la ciencia considerándola como una clase de ideología. De hecho, Feyerabend reconoce que la ciencia se le debe un incremento sustancial de la libertad de pensamiento que ha conducido gradualmente a la liberación material. No obstante, la ciencia se ha perpetuado como una verdad que gobierna sin contrapeso la vida de los seres humanos en sociedad. No se ha cuestionado la pertinencia de la ciencia en, por ejemplo, la educación de los niños. Cualquiera que contravenga las intenciones de la ciencia es un hereje de la gran ideología imperante en nuestras ciudades. Digamos, esto tomando con lo que habíamos mencionado, o sea, el problema no es que esté el discurso científico y que, como hemos visto, tiene grandes aportaciones a la humanidad, sino que en esta tensión donde las personas pueden sentir que es un discurso demasiado hegemónico, que se impone demasiado fuerte en la educación, donde no se entiende por qué está ahí todo este conocimiento, genera resistencias y genera una serie de escepticismo, que ya anteriormente, y tal vez esto tiene que ver porque se percibe a la ciencia como un saber que no tiene contrapeso, ¿no? Entonces hay una especie de resistencia de decir, a ver, no, algo podría estar mal, algo podría suceder, ¿no? Eso es algo que habría que estudiar como parte de eliminar un escepticismo, no el saludable, sino un escepticismo nocivo ante la ciencia, ¿no? Bueno, para precisamente el punto de Feyerabend es que cualquier ideología debe ser criticada a favor de la libertad del pensamiento. La ciencia ha sido benéfica y eficaz para la humanidad, pero no por ello debe librarse de todos los cuestionamientos.
Criticar a la ciencia no implica ser parte del movimiento escéptico del que ya hemos hablado, al contrario, implica movilizarse a favor de alternativas que puedan ser provechosas para la sociedad. Los científicos siempre pueden ser consultados para la toma de decisiones. De hecho, es preferible que los políticos acudan a los expertos para dirimir del mejor modo posible los asuntos públicos. Sin embargo, la ciencia no puede tener la última palabra sobre la cuestión política, pero tampoco la política puede tener la última palabra en la ciencia, como lo hemos intentado mostrar. Ahí hay una tensión interesante, ¿no? Es posible fomentar la educación ciudadana dejando la última palabra a los gobernados sobre los asuntos que les conciernen y afectan directamente. Por supuesto, esto implica una ciudadanía educada y no una ciudadanía que únicamente se informa a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? La ciencia no puede convertirse en unos libros cerrados a los ojos del público, al contrario, debe ser una disciplina que pueda ser evaluada por todos los ciudadanos. Allí estriba la importancia de la comunicación de la ciencia. Podemos asegurar la apertura del conocimiento a través de un entrenamiento ciudadano en el aprendizaje de las ciencias. Compartimos también el enfoque propuesto por Isabel Stengers al cuestionar la apresurada marcha de la construcción de un mundo común dirigido totalmente por la ciencia y la tecnología. Aunque la ciencia y el Estado se cubran de buenas intenciones, la consecuencia de sus acciones recae directamente en las vidas particulares de los ciudadanos. Gobernar es una tarea de vida o muerte. Las ciencias y las tecnologías deben aprender a convivir con el costo político, pues todas sus decisiones serán evaluadas desde las circunstancias de cada uno de los ciudadanos. El Estado, la ciencia y los ciudadanos cumplen roles distintos en este gran teatro de la cuestión pública cada uno. Se encumbra de máscaras que definen sus intereses y los modos por los cuales obtendrán lo que tanto buscan. El problema es que la política está repleta de máscaras sin rostro, detrás de los cuales no encontramos con certeza una persona culpable de los errores y de los aciertos. En el caso específico del COVID-19 es imposible someter a juicio a todos los responsables por la gran tragedia de la pandemia, sobre todo en un momento de gran incertidumbre. Millones de vidas se perdieron por decisiones erróneas y negligentes. Este punto es de vital importancia al considerar la función de la ciencia y la tecnología en el poder público. Ahí vemos también, por ejemplo, cómo algunos médicos, pues casi que de familiares, no de instituciones, pues se les ocurría que tal vez tales pacientes tenían que tomar tales medicamentos. Y casi que estaban experimentando en vivo con los pobres pacientes, ¿no? Y esto también fue una situación grave que hasta la fecha, ¿no? Se sigue revisando quiénes fueron los que en el momento de la pandemia recomendaron una serie de tratamientos y medicamentos que eran ciertamente ineficaces y que tal vez empeoraban de alguna manera las cosas, ¿no? Era una rotunda deshonestidad intelectual saber este trabajo sin puntualizar los problemas que ocasiona la ciencia en el plano social. Si bien hemos puntualizado algunas virtudes, no podíamos dejar de señalar todos los cuestionamientos que su reflexión engendra. La filosofía de la ciencia nos ofrece la oportunidad de estudiar a las disciplinas científicas y tecnológicas desde la cercanía de su trabajo y los modos de comunicarlo. Sobre esa base informada es posible partir para elaborar reflexiones pertinentes sobre el futuro de las sociedades en la actualidad. Nuestras intenciones nunca fueron ofrecer respuestas a todas las cuestiones bosquejadas, mucho menos establecer la última palabra. Sobre el tema buscamos encarecidamente proponer una guía para la reflexión. Venir al menos ubicar todos los actores que actualmente forman parte de esta acción, esta labor de la ciencia, y identificar algunos focos rojos, como es el caso del escepticismo ante la ciencia y la comunicación, el gran tema de la comunicación científica. Nuestro entendimiento sobre la pandemia del COVID-19 y su consecuencia es limitado, por supuesto, y todo en el mundo, todos estamos todavía sabiendo qué pasó aquí, pero confiamos que en el futuro estas interrogantes puedan continuarse trabajando. Bueno, solo quiero aclarar que este texto lo hicimos hace ya algunos meses que lo fuimos preparando, y claramente vamos a actualizarlo todavía con algunas nuevas referencias y algunas nuevas perspectivas que la propia distancia temporal nos permiten para afinar algunas cosas. Gracias a todos por su atención.
Muchas gracias, Adrián, Rogelio, por esta reflexión que sin duda nos deja con mucho que pensar a todas y a todos. Pues bueno, abrimos la ronda de preguntas. Voy a empezar con el doctor Ricardo Vázquez, a quien aprovecho para mandarle un saludo. Y pues adelante, doctor, la palabra es suya. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, ok. Gracias. Sí. Bueno, yo también los saludo. Gracias, Eduardo. Saludos, Rogelio, que me mandaste un saludo al inicio de la ponencia. Muy bien formada y muy bien informada también la charla, el trabajo. Me pareció muy, muy bien, muy claro. Tengo una sugerencia y una pregunta, ¿no? La primera que corresponde a la sugerencia es, al inicio de su texto, plantean que nunca antes en la humanidad habíamos pasado por una situación tan grave o tan, pues como, no sé, inclusiva, por decirlo así, como la pandemia de COVID-19, ¿no? Sin embargo, creo yo que habría que matizar un poco esas afirmaciones al principio de la charla, del texto, porque hay que recordar que a principios del siglo XX, en 1920 y pico, tuvimos una pandemia de la fiebre española que cobró más de 50 millones de vidas, o sea, una locura, ¿no? Lo que sí es cierto es que más que antes, más que otras veces, tenemos un acercamiento, tuvimos un acercamiento y tenemos, claro, un acercamiento a las prácticas científicas que están involucradas en la resolución de este problema. Eso es correcto. Pero que no hubiéramos pasado, no, eso hay que matizarlo. Y también lo sugiero porque todo el siglo XIX estuvo invadido por pandemias de cólera. Por lo menos hubo unas 6 pandemias de cólera, que parece que esta cosa va a seguir ese patrón, ¿no? Que vamos a tener olas muy frecuentemente, ¿no? Entonces, es algo que la humanidad se ha enfrentado, que a lo mejor hay que documentar todavía más, ¿no? Pero que sí ha estado presente desde por lo menos pues esas ocasiones, donde por cierto en una de esas murió Hegel, ¿no? De cólera. Bueno, esa es una sugerencia. La segunda es una pregunta o una duda. Ustedes plantean que es necesario un nuevo marco epistemológico, una nueva epistemología para abordar este tipo de fenómenos como la pandemia, ¿no? En donde claramente hay falibilismo, hay intereses políticos, sociales, de todo tipo, económicos, por supuesto. Ajá. Y mi pregunta es, primero, ¿no? ¿Es este tipo de epistemología que ustedes sugieren o enfoque epistemológico de las ciencias sería prescriptivo o descriptivo? ¿Sería con base en un entendimiento, una explicación de lo que ocurre, o tendría un carácter más bien como de qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que sí se debe hacer? Ajá, ¿cómo sería esa epistemología? Y complementando esta pregunta, quizá me parece también algo que es muy importante preguntarse es si esa epistemología sería de las ciencias o sería más bien una epistemología de la cultura, ¿no? ¿Por qué lo pienso así? Porque como acaban de decir en su trabajo, hay un área importante de la población en México y en el mundo que no tenía acceso a la información y que estaban sesgados por otras creencias, otro tipo de quizá prejuicios, ¿eh? Que, como por ejemplo decían al final, ¿no? Confiar tanto en la internet, en el YouTube, en las informaciones no fundamentadas, caray, pues más bien a lo mejor habría que ampliar el horizonte y pensar más en una epistemología, no solo de la ciencia, sino pues en general de la sociedad, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿no? Si lo creen así. Gracias. Okay. Gracias, doctor. Si quieres yo respondo. Sí, Adrián, adelante. Y tú después.
La primera matización yo creo que sí es necesaria hacer. Creo que lo que quisimos referir ambos es que el fenómeno global no se había visto. O sea que la pandemia trajo consigo, más bien se combinó con la globalización, con estos modelos imperantes de sociedad de conocimiento, se combinó con la masificación de la información. Entonces eso trajo consigo ciertos fenómenos no vistos hasta ahora, pero sí, tiene totalmente la razón de que habría que aclararlo. ¿Qué quisimos decir con eso? Porque tiene toda la razón. Ha habido pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y han sido muy diversas y han afectado incluso más que esta pandemia, pero esta pandemia tuvo sus particularidades, que es la que nos interesaba analizar. Muchísimas gracias por el comentario, que sí nos es muy útil para matizar esas afirmaciones. Y respecto a la segunda pregunta, es muy interesante. Y tiene que ver mucho con respecto a la secuela de que ya había estado anunciando Rogelio, que ya la trabajamos, pero por motivos de dictaminación, de que está actualmente en dictamen, decidimos no presentarla. En ella trabajamos justamente una contraposición entre un enfoque netamente epistemológico, que es el de Kuhn, con un enfoque más actual que convida tanto la epistemología como incluso una epistemología de la cultura, como ya dice usted, de Javier Echeverría, con el modelo de tecnociencia. Entonces, Kuhn, recordemos, no estaba interesado en nada acerca del modelo social, económico, político de la ciencia, pero sí estaba interesado en su estructura interna. Lo que concluimos ahí es que el modelo de Kuhn sigue siendo vigente, porque es posible leer todavía la pandemia bajo un cierto paradigma, bajo un cierto modo de entender y practicar la ciencia, pero que trajo consigo una revolución, o ya había acontecido, que es precisamente la revolución tecnocientífica de la que nos habla Javier Echeverría, que sí es un modelo más de los medios de producción de la ciencia, más que de su estructura interna. Entonces, eso nos permitió elaborar una reflexión acerca no solo de la forma en la que se trabaja el conocimiento científico, sino también de las formas en las que se mercantiliza. Entonces, yo creo que más que ser una epistemología de la cultura o de la filosofía de la ciencia, incluso se debe de circunscribir a los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, que tienen herramientas inter y transdisciplinares de estudio, en las que no solo intervenga una epistemología, sino que también intervenga la ciencia política, la economía y otras tantas formas de análisis, ¿no? Pero ese es, por supuesto, parte de los problemas que nos enfrentamos después de escribir este texto y que intentamos ya apuntalar en este segundo texto, que, como ya hemos dicho, no pudimos presentar por este tipo de temas académicos. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Rogelio si tiene algo que agregar al respecto. Gracias. Gracias, Ricardo. Me da mucho gusto verte. Fíjate que tienes razón en que hay que matizar eso, y yo inclusive ahora que tuvimos la oportunidad de volverlo a revisar, vamos a matizar algunos otros puntos, porque hay que recordar que o sea, todo lo que se diga sobre la pandemia lo estamos haciendo a posteriori, o sea, cuando estábamos en el momento, pues a lo mejor no teníamos la información, no teníamos todas las miradas, y cuando avanzamos creemos que ahora sí las tenemos. Y entonces nos sentimos con esta un poco capacidad de poder intentar pensar qué fue lo que pasó en una situación como la pandemia, pero claramente esto es una cuestión a posteriori, ¿no? O sea, cuando decía yo lo del cubrebocas, bueno, el encargado del gobierno sacaba artículos diciendo no hay que usar cubrebocas, o sea, tampoco es que él se parara y dijera no usen cubrebocas, y entonces hay una guerra de artículos científicos al respecto. Sí, hay que matizar varias cosas, y yo agregaría sobre todo también la cuestión de momentos de incertidumbre, que, bueno, pues lo vivimos porque estuvimos ahí, ahora sí que estuvimos ahí todos nosotros. Sobre la cuestión de si es prescriptivo o descriptivo, como sea, Adrián, ya lo hemos intentado en otro trabajo donde veíamos si Kuhn seguía funcionando o no para explicar cómo se crearon las vacunas y cómo se llevó a cabo
toda una serie de procesos de combate científico a la pandemia. Y ahí parecía que Kuhn en algún sentido sí sigue funcionando, siempre y cuando entendamos quiénes son ahora las comunidades científicas. No, o sea, no son las comunidades necesariamente como las pensaba Kuhn, sino que habría que agregar a muchas más personas dentro de esta comunidad científica. Entonces, yo iría primero por una descripción, por un intento de descripción de realmente qué está pasando. Y yo desconfiaría en el momento de una epistemología prescriptiva que no entienda primero cómo está funcionando. Creo que primero hay que entender cómo funciona y qué papel tiene hasta Instagram y por qué a la señora que hizo las vacunas le aplauden en el estadio lleno de gente en el tenis en Inglaterra. O sea, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la percepción y quiénes están tomando las decisiones y por qué se están tomando así? Entonces yo iría primero por una cuestión descriptiva y luego por una cuestión prescriptiva, más como reguladora de tal vez aspectos problemáticos, pero no como para volver a hacer un nuevo método de la ciencia, que a todos les encantaría tal vez como que alguien saliera y dijera, aquí está el nuevo método, pero yo creo que eso, la ciencia nunca está esperando a que le digan cuál es el método en realidad, ¿no? Entonces sería mi respuesta, Ricardo, no sé si te convence. Sí, sí, por supuesto, pero fíjate que si hay una revisión de la noción de comunidad científica, que ya no es kuhniana, a lo mejor le sirva más, creo yo, bueno, en mi opinión, la noción de programa de investigación y no de paradigma, ¿no? La noción de programa de investigación de Lakatos. ¿Quién sabe, doctor? Nada más, ¿Sabe? es una... Nomás para, no quisiera contradecirlo, pero creo que justamente si nuestro enfoque es por lo menos cuestionar el progreso de la ciencia, creo que Lakatos está enraizado todavía en una visión progresiva de la ciencia. Entonces creo que no habría que incluso revisar la noción de programa y ver si se puede, si es posible de entender sin esa noción de progreso. O por lo menos a mí entender de Lakatos. No sé qué opina usted. Completamente de acuerdo, ¿sí? Una noción no ingenua de progreso. Ajá. Gracias. Sí. De acuerdo. Pues continuamos. La siguiente persona que tiene la mano alzada es Miguel Ángel Trejo, pero antes les recuerdo a las personas que están en Facebook o aquí mismo que pueden dejar su pregunta por el chat o alzar la mano. Adelante, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, primero que nada, felicidades a ambos. Y me da mucho gusto también ver al profesor Ricardo Vázquez. Mi pregunta es muy sencilla. Mencionaron, entre otras cosas, digamos, este problema que hay de la percepción a veces pública de la ciencia, ¿no? Como si los científicos fueran, o como si la ciencia fuera capaz de resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Como ponerlo en términos muy precisos. Y yo creo que esa visión o sea, eso que ustedes mencionan, en efecto, sí es un problema. Y mi pregunta es, si no creen que esa mala percepción de la ciencia que hay se debe más bien a que hay una mala divulgación de la ciencia. Porque yo personalmente, esa es mi opinión, no estoy seguro si los científicos en general piensen que son las personas que tienen todas las respuestas posibles, ¿no? Yo pensaría que no, ¿no? Pero tal vez esa percepción que a veces está en el ojo público se debe a una mala divulgación. Si hubiera una mejor divulgación de la ciencia, tal vez esa percepción no tendría lugar, ¿no? Quisiera saber qué opinan ustedes y reitero mis felicitaciones. Si quieres, yo primero, Rogelio. Concuerdo contigo. Es un tema todo eso. Según los artículos que leímos para escribir este artículo, no hay una causa así fuerte, o sea, que digamos, podemos rastrearla y decir, es esto, ¿no? Es por la divulgación, no es por la difusión, no es por la desinformación. No necesariamente hay una causa de
del escepticismo hacia las ciencias. Incluso no hay una ideología, ¿no? O sea, por lo general viene más bien de las derechas, pero también las derechas pueden ser científicas. Entonces es difícil de rastrear y por ello es difícil de combatir, pero sin duda uno de los elementos que habría que mejorar sustancialmente son los procesos. Yo creería que incluso de comunicación en general de la ciencia, no solo de divulgación, porque la divulgación ya sería solo un momento, pero incluso, como dice Karin Norcetina, y creo que lo cité ayer, de hecho en una participación, no recuerdo cuál, Karin Norcetina nos señala que la ciencia siempre se presenta como una estrategia literaria, en donde ya no hay momentos de error, y se limpian todas esas imperfecciones que se presentan en el trabajo de investigación normal en el laboratorio científico. Entonces, incluso no en el proceso de divulgación, sino en el proceso de publicación de un artículo entre pares, se presenta limpio el trabajo. Entonces, ya estamos hablando de difusión, ¿no? De comunicación entre los mismos científicos, que los mismos científicos no se dicen sus errores entre sí. Entonces, ahí también tendríamos que revisar ese aspecto, pero completamente concuerdo contigo. Rogelio, ¿quieres agregar algo? Sí, a ver, yo pienso que es muy difícil divulgar o difundir algo sobre lo que no se tiene certeza. Entonces, todavía hasta la fecha, ¿cuánto dura el efecto de las vacunas? Tenemos hoy unos datos, mañana otros datos, pasado mañana otros datos. Primero decían que era por siempre, luego que hay que estarnos vacunando cada 6 meses, que dura, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto hay que vacunarse? Pues no lo sabemos todavía. Hoy no lo sabemos. Sabemos, pues, por, digamos, percepción que funciona, ¿no? Y por datos de las hospitalizaciones. Pero ¿cada cuánto hay que vacunarnos? ¿Funcionan o no funcionan? En sentido estadístico y bien estudiado, pues sigue en eso todavía la revisión. ¿Es contraindicado no vacunar a los niños? Bueno, no lo saben, lo están haciendo ahorita, en este momento se está revisando. ¿Cómo difundimos o cómo divulgamos una serie de elementos que no se tiene certeza? Pero claro, a la ciencia le podría costar mucho salir a decir no tengo certeza, porque justamente como mencionaba Adrián, se ha construido un discurso donde la ciencia tiene que tener certeza y donde lo que diga la ciencia pues es prácticamente infalible. Y ahí hay una tensión de cómo presentar ante el público una serie de saberes en los que debería confiar, pero que al mismo tiempo se siga manteniendo pues un escepticismo saludable. No un escepticismo no saludable, sino un escepticismo saludable. Ahí creo que está el problema de cómo comunicar la ciencia. Nadie quiere decir que puede fallar, ¿no? Imagínense que nos digan ahora no funciona, ¿no? Y que todo fue gran efecto placebo, todo. Bueno, ¿no? Puede pasar en algún sentido. Y ahí hay problemas para comunicar. Ok, pues muchas gracias por sus respuestas. Tenemos tiempo de una última pregunta. Ignacio, voy a solicitarte que seas muy concreto en tu pregunta porque por cuestiones de tiempo ya estamos un poco sobre el tiempo de la otra conferencia. Entonces, también a los ponentes que sean más concretos en sus respuestas, por favor. Adelante, Ignacio. Gracias. De hecho, la primera mitad de mi pregunta ya básicamente la respondieron. Era sobre cómo habíamos visto en los primeros meses de 2020 a la ciencia normal en acción y cómo venían cambiando las informaciones serias y también las paparruchas y cómo circulaba el conocimiento. Entonces, todo esto ya lo contestaron. La segunda parte de mi pregunta iba a ser justamente si esta no sería una oportunidad muy clara para empezar a comunicar la ciencia, no solamente la difusión entre pares, sino la comunicación pública de la ciencia con una imagen que logre transmitir que la ciencia es aproximativa, que tiene incertidumbres,
que tiene todos estos elementos que generalmente se ocultan, y si ustedes han pensado en alguna estrategia o alternativa en particular. Eso es todo. Gracias. Hola, pues sería muy padre pensar en una estrategia de comunicación de la ciencia. Creo que es una de las áreas donde incluso en el posgrado en filosofía de la ciencia no se ha logrado todavía tener un grupo nutrido de personas que se dediquen a, digamos, no solamente se trata de cómo divulgar la ciencia, de cómo te explico los planetas y cómo, o sea, no, sino cómo explicar estas aristas difíciles de la ciencia. Y yo creo que ahí sí, no solamente en México, sino en muchos lugares hay dificultades, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la ciencia se ha vendido a sí misma como este discurso en el cual se puede confiar, donde si inviertes dinero, pues vas a sacar algo que ayude a la humanidad necesariamente. Y, y no siempre es tan exitosa la ciencia, ¿no? Pero se borra un poco todo este pasado no exitoso de la ciencia. Y bueno, yo no se me ocurre, pero creo que sí se podría trabajar en construir eso justamente, una manera de comunicar el lado B de la ciencia. Gracias por tu pregunta. Gracias, Rogelio. Y también yo creería que incluso que habría que reconcebir la ciencia y no disociarla de los procesos de difusión y de divulgación. Porque si hemos de trabajar ya la ciencia, las ciencias y las tecnologías para que tengan una nueva imagen, ello implica también reconcebirla en términos generales, ¿no? Y reconcebirla para su divulgación y que esta sea en términos transparentes y como ya dijimos en el trabajo y como ahorita acaba de repetir Rogelio, que sea posible de divisar el trabajo de investigación desde sus errores, desde sus virtudes y desde sus errores, ¿no? Entonces yo estaría en consonancia con ello, pero igual, o sea, realmente no tenemos la solución todavía. Y creo que incluso la emergencia todavía la estamos viviendo y como ya hemos dicho, es difícil proponer algo ahorita, en este momento, que en 6 meses, que es más o menos la distancia de este trabajo, que en 6 meses siga siendo vigente. O sea, incluso dejen ustedes 6 meses, en 3, 2 meses. Entonces, está siendo complicado de sistematizar. Estamos bien trabajando en contramarcha, pero yo creo que en algún momento se podría. Ya con las cosas más claras y en perspectiva. Que pasado los años, pero no tengo la respuesta aún, ni creo que nadie de los presentes tendría la respuesta aún. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Adrián, Rogelio. Por cuestiones de tiempo, vamos a tener que dar por concluida esta tercera conferencia magistral del primer encuentro de divulgación de estudiantes de Filosofía de la Ciencia. Sin embargo, nos quedamos con muchas preguntas, con muchas reflexiones de este importante tema y muy actual sobre todo. Por mi parte, esto sería todo. Le devuelvo la moderación al coordinador de este encuentro, Adrián Arrieta. Muchas gracias.